Hoy fuimos a visitar al doctor Hinojosa y vamos a ver una interesante entrevista en Respirando Salud. Y hoy me vine a la sala de nebulizaciones del Centro de Asma y Alergia del doctor Carlos Hinojosa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Qué gusto de verte, ¿cómo estás? Igualmente, doctor, hemos venido hablando sobre el asma, pero ¿qué pasos, cuáles son las fases en cuanto tenemos un caso de asma severa, doctor? Sí, mira, para que tú entiendas mejor cómo es el mecanismo, el asma generalmente hay un espasmo bronquial, como vemos acá, el bronquio se ha cerrado, este es un bronquio normal, el bronquio se cierra, hace un espasmo bronquial. En ese caso vamos a usar un broncodilatador de acción corta, es un aparatito que hay que saber usar también, y con eso nosotros superamos el problema. Pero si supongamos que el paciente sigue con crisis, sigue con dificultad para respirar, entonces vemos que no solamente un espasmo bronquial, sino también hay una inflamación, o sea, se ha hinchado la mucosa bronquial por dentro y hay una hipersecreción de moco. Generalmente este es un moco gelatinoso, es un moco deshidratado, es un moco pegajoso, que hay que tratar de evitar que sea un corcho, porque cuando se hace un corcho, el aire no pasa y el paciente puede morir, incluso porque el aire no pasa. Entonces, ahí tenemos que usar las nebulizaciones. Entonces, en las nebulizaciones, ahí hay un fluidificante del moco, un antiinflamatorio y también le agregamos un broncodilatador. Eso tenemos que hacer en caso que no supere con el broncodilatador de acción corta. Pero si a pesar de eso el paciente sigue con asma, o sea, sigue con asma severa, entonces tenemos que tratar de hacer todo lo posible para superar el problema. Y si es una medida inmediata, es una epinefrina, se le da 2 décimos a 3 décimos de centímetro cúbico por vía subcutánea o la parte superior del muslo. Pero tampoco eso no podemos usarlo, digamos, seguido. Podemos usar una o dos veces máximo, tiempo suficiente como para ver que vaya a un centro médico, a un centro hospitalario donde se administrará un corticoide endovenoso, se le dará oxígeno, todo lo necesario para superar la crisis. Pero nosotros, ¿cómo sabemos si ese paciente está mejorando su crisis a pesar de que nosotros hemos hecho la nebulización? Entonces medimos con el flujo expiratorio pico. Entonces el paciente tiene que soplar 1, 2 o 3 veces máximo para saber si es que ha pasado del rojo al ámbar o al verde, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Pero si es un niño menor de 5 años, entonces usamos la oximetría de pulso, ¿ya? Es el aparatito en el cual nosotros sabemos si está saturando bien la hemoglobina, está saturando el oxígeno. La hemoglobina está saturándose bien de oxígeno. ¿Cuál es normal? Más de 95%. Pero ¿qué sucede si es menos de 95? Si ya comienza a tener menos de 95, entonces se ve que ya no está saturando bien la hemoglobina. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para el oxígeno para que pueda superar. Es importante eso porque los niños muchas veces uno dice, no, ¿cómo mido yo si el paciente está yendo bien o no? Y otra cosa que también hay que tener en cuenta, de que evitar, digamos, el peligro que pueda morir por asma. ¿Y cómo sabemos? Si ese paciente, por ejemplo, el último tiempo ha sido intubado o si no, ha estado internado por crisis de asma muy seguido, 2 o 3 veces al año, entonces, o también está usando muy seguido el broncodilatador de acción corta. Es decir, por ejemplo, si un paciente usa demasiado el broncodilatador de acción corta, más de 8 frasquitos inhaladores, más de 8 al año, significa que ese asma no está bien controlado. Ese paciente puede incluso morir por asma. Entonces, si está usando más, porque cada frasquito más o menos tiene 200 dosis, fíjate, en 8 frascos al año, el paciente también corre el riesgo de morir por asma. Muchas gracias, doctor, por esta nota, por alertar, como siempre, a la población, aprendiendo cada semana acá con nuestro staff médico. Agradezco al doctor Hinojosa por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima semana, yo vuelvo con más.